Hola y bienvenidos al podcast de Perro Positivo, un espacio donde compartiremos ideas sobre la educación respetuosa de nuestros perros. Yo soy Nuria, la responsable de Perro Positivo y una de las educadoras caninas del equipo. En este programa voy a hablarte del gran peligro para nuestros perros durante la primavera, la oruga procesionaria del pino. Te recomiendo que no te lo pierdas, porque consejos que vamos a darte pueden salvar la vida de tu perro. ¡Empezamos! Nosotros llevamos varias semanas confinados en casa, pero la naturaleza sigue su curso y ahora sin la presencia del ser humano en el exterior más que nunca. Seguro que habrás visto vídeos de delfines nadando en la orilla del mar o incluso animales salvajes paseando por sitios que normalmente no es frecuente verles. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero ya ha llegado la primavera mientras hemos estado en casa. Y esta estación es aquella que normalmente nos apetece más organizar excursiones con nuestros perros, salir y disfrutar de la montaña, el clima es maravilloso, la vegetación está preciosa, pero es una de las épocas del año más peligrosas para nuestros perros porque aparece uno de sus grandes enemigos, la procesionaria del pino. Estoy segura que alguna vez has oído el nombre de la procesionaria del pino, pero ¿sabes exactamente qué es y qué daños puede provocar en tu perro? Pues hoy voy a explicártelo. La procesionaria del pino es una especie de lepidóptero en forma de larvaria que abunda en los pinares de Europa y de América del Sur. Al final es una plaga que afecta a nuestros pinos y que puede perjudicar gravemente a las personas y a los animales con sus 500.000 pelos urticantes que crecen a lo largo de su cuerpo. Estos se asemejan a pequeños dardos o flechas que se desprenden fácilmente y presentan un riesgo no solo por contacto directo con estos, sino que también por diseminación aérea. El organismo, al entrar en contacto con la toxina de estos pelos, libera histamina y se produce una reacción inflamatoria muy alérgica. ¿Cómo podemos identificar a la procesionaria del pino? Muy fácil. En el artículo que está vinculado a este podcast, que te dejaremos linkado, te dejaremos algunas imágenes para que puedas ver exactamente físicamente cómo es esta oruga. El ciclo vital de esta oruga tiene distintas fases de evolución y presenta mayor riesgo cuando se encuentra en su forma larvaria. Puede llegar a medir hasta 4 centímetros, recubierta de largos pelos blanquecinos, a excepción de una franja con tono rojizo. La cabeza es de color negro y el cuerpo de color verde o gris, en función de la edad de la misma. Las orugas de procesionaria nacen en otoño, que es cuando podemos empezar a observar las características bolsas blancas entre las hojas de los pinos. Estos son los nidos, que son de color blanco y se encuentran en las copas de los pinos. Cada nido puede llegar a alojar hasta 200 individuos por bolsa. Durante el invierno se refugian en ellos y el letargo suele durar entre 30 y 40 días más o menos. El descenso por los pinos de la procesionaria suele ocurrir entre febrero y abril. Por lo tanto, la época de mayor peligro es en primavera, donde todas las orugas migran en procesión dirigidas por una hembra para enterrarse o crisalidar. Es entonces cuando nos encontramos con las famosas hileras de orugas, siendo este el momento en que nuestros perros pueden correr mayor riesgo de contacto. ¿A quién afecta y cómo afecta la procesionaria del pino? Pues los principales afectados por esta oruga son los perros, aunque también los niños, ya que por causa de su naturaleza curiosa y exploratoria, aumenta el riesgo de contacto. Mientras estén jugando por el suelo, es fácilmente probable que puedan tocarlo en algún momento o incluso sople el viento y les toque y les produzca esta urticaria. Para los perros, el contacto directo de la oruga con el hocico y los belfos sería el principal y mayor riesgo. Aunque otra posibilidad de afectación en perros es que durante el olfateo aspiren estos pelos urticantes, produciendo una rinitis aguda acompañada de estornudos y secreción nasal. También pueden verse afectados perros que coman hierba o cojan palos que tengan restos de esta oruga, que tengan estos pelitos. Sobre todo los perros que tienen mayor riesgo son cachorros o perros jóvenes que por su grado de curiosidad y de actividad pues tengan más tendencia y menos cabeza, ¿no?, en ser conscientes de que puede ser un peligro para ellos. También es importante destacar que se pueden llegar a producir posibles afecciones oculares que vendrían dadas por la transmisión de esos pelos a través del aire, produciéndose inflamación de la córnea, de la conjuntiva y del párpado. Vale, perfecto, pues ya sabemos qué es la procesionaria y más o menos a quién o cómo puede afectar a nuestros perros. Pero ¿cómo podemos saber que nuestro perro ha estado en contacto con la procesionaria del pino?
¿A qué señales tenemos que estar atentos? Pues primero, si vemos que nuestro perro tiene de repente una conducta nerviosa, se muestra muy agitado y no ha pasado nada, no nos ha encontrado con ningún otro animal, no ha habido nada que le haya asustado, ¿vale? No sabemos exactamente qué ha ocurrido, pero empieza a mostrarse de esta forma. Luego, si vemos que tiene intentos de rascarse la boca con las patas o frotarse en el suelo, o incluso si busca paredes o árboles para frotarse, ¿vale? También nos indicaría que hay algo que nos puede hacer sospechar de que puede haber pasado esto. Luego también si le vemos jadear a causa del dolor que le está produciendo en la boca, o una hipersalivación, ¿vale? Que saliva de forma excesiva, incluso si empezamos a ver que se le inflama la lengua o los belfos, pudiendo aparecer también cianosis, que es la coloración azulada o negra de la lengua, de los belfos y de las mucosas. ¿Vale? Si empezamos a ver que eso se empieza a hinchar y cambia de color, pues nos podría dar una idea bastante clara de que algo ocurre y que puede venir por esto. También, evidentemente, si vemos que él tiene dificultad para respirar. Incluso la fiebre es otra posible afección y además pueden aparecer convulsiones como resultado de un shock anafiláctico, que es una reacción inmunitaria alérgica muy peligrosa. Y también otra de las posibles señales que nos advertirían de que nuestro perro ha estado en contacto con una procesionaria es que empieza a vomitar, ¿vale? Esto sería en caso de que haya tragado, haya hecho una ingesta de la oruga. No es necesario que el perro pase por todas estas afecciones que comentamos. A lo mejor hay algunos que no llegan a tener, y ojalá no llegan a tener ningún tipo de shock anafiláctico, que simplemente ves la conducta más nerviosa, se muestra agitado. También depende de cómo haya estado en contacto con esta oruga, ¿vale? Es diferente de si la ha tocado con una patita, de si se la ha tocado con la boca, de si se la ha tragado. Los daños serán diferentes. Pero ¿qué daños puede producir esta oruga tan chiquitita en nuestros perros? Pues, por ejemplo, en el contacto oral, si no son atendidos en un espacio de tiempo corto, se puede presentar pues, acumulación de saliva en los conductos que drenan las glándulas salivares, dificultad respiratoria, inflamación de la laringe, fiebre y convulsiones, pudiendo poner en riesgo la vida del animal. En la zona de la lesión normalmente se produce necrosis con posible pérdida del tejido, sin descartar la posible amputación de la misma para evitar que se extienda. No sé si habéis visto, bueno, en el artículo dejamos algunas fotografías de perros pues, que han tocado la oruga con la lengua y se les ha necrosado parte de la lengua y se les ha caído, con lo cual se han quedado con la lengua amputada. Esto es bastante frecuente. Bueno, ahora que ya tenemos un poco el miedo en el cuerpo, en el sentido de ser conscientes del peligro que puede producir este animal tan chiquitito en nuestros perros, tenemos que saber cómo actuar. En el caso de que esto ocurra, esperemos que no, pero en el caso de que esto ocurra, tenemos que saber qué protocolo vamos a llevar a cabo para reaccionar lo más rápido posible y evitar que los daños sean graves, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es alejar al perro de la zona donde ha tenido contacto o pueda tenerlo, para evitar que el propio nerviosismo de su conducta le lleve a tocar a la oruga de nuevo. Imaginaros si hay la hilera y solo toca una, pero empieza a moverse y va tocando toda la hilera, pues evidentemente los daños serán mucho más graves. Luego revisaremos tanto su trufa, su nariz y boca, asegurando que las funciones respiratorias no se ven comprometidas, descartando la inflamación excesiva. Es importante reducir al máximo el tiempo de contacto de la toxina con nuestro animal. Para ello es importante que nos pongamos guantes, lavaremos la boca con suero fisiológico o agua caliente en el caso de no tener suelo, y lo haremos de dentro hacia afuera para evitar la ingesta, es decir, nunca tirar el suero o el agua hacia adentro, porque si tiene alguno de estos pelitos de la oruga, lo que haremos es que estos pelitos vayan hacia adentro y produzca aún más daños. También es súper importante que no se os ocurra frotar la zona afectada ni con ninguna gasa ni con absolutamente nada, porque entonces sí que se pueden romper esos pelos y se expande el daño que puede producir. Otra opción es que si hay inflamación y se dispone del material y sobre todo formación y conocimientos básicos en primeros auxilios, se puede suministrar un corticoide de acción rápida por vía intramuscular. Solo lo hagan las personas que tengan la formación necesaria, porque si no sabemos lo que hacemos, a veces casi es peor, podemos empeorar el estado de nuestro perro.
A pesar de haber hecho todos estos pasos anteriores, es imprescindible acudir al veterinario más cercano de forma urgente para facilitar al perro el tratamiento más indicado. En el post de nuestra web os dejaremos también un vídeo de HealthPet en veterinaria donde se va detallando todos estos pasos a seguir y se ve de una forma práctica cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que hacer estos primeros auxilios con nuestro perro. Muy bien, llegados a este punto ya sabemos qué es la procesionaria, cómo podemos identificar que nuestro perro ha estado en contacto con esta oruga, qué debemos hacer si ha estado para ayudarle, para que los efectos dañinos que puede producir la procesionaria en nuestro perro no vayan a más. Pero nos falta saber qué medidas preventivas podemos llevar para evitar que esto suceda. Lo primero de todo, la mejor medida es prevenir el contacto, ¿no? Evitando exposiciones en las temporadas de mayor actividad de la oruga, que ya hemos dicho que es la primavera. Para ello, pues si vamos a lugares donde hay pinares o parques urbanos donde hay pues, estos tipos de especies vegetales, pinos, ir con mucha cautela, evitar dejar al perro suelto si no tiene una buena llamada, estar con 1000 ojos para que no pueda ocurrir. Como ya hemos dicho antes, normalmente los perros que tienen mayor riesgo suelen ser cachorros, perros jóvenes o incluso perros con niveles de estrés altos, ¿no? Que no tienen esa capacidad cognitiva para valorar el riesgo que puede producir el estar en contacto con esta especie. Normalmente los perros saben cuando están delante de algún animal que puede ser peligroso. Cuando están delante de una serpiente, no van a tocar la serpiente, ¿no? Un perro que está equilibrado seguramente no irá. Irá pues el perro que vaya de forma loca, nerviosa, o el cachorro que por curiosidad va a tocar aquello. Pues con la oruga pasa exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos un perro de estas características, tenemos que ir con mayor cautela. También si durante los meses anteriores, los meses de invierno, hemos ido viendo que en nuestro paseo habitual, donde hay esos pinos, hemos visto esos nidos, es importante primero avisar a las autoridades municipales competentes de la zona para que apliquen medidas fitosanitarias para eliminar estos insectos, ¿vale? Y luego tenerlo presente para ir un poco teniéndolo en cuenta a los futuros meses para que esto, llegada la primavera, llegado el momento en que las orugas bajan de los pinos, pues evitar que entren en contacto con nuestro perro. Luego también existe el control ambiental, que es de vital importancia, ya que hay un gran número de insectos y pájaros que se alimentan de dichas orugas, como por ejemplo la hormiga roja, las avispas, el cuco, el mirlo y los murciélagos, entre otros muchos. La gente que dispone de jardín o que vive en el campo, una buena medida es facilitar espacios, casetas para este tipo de pájaros, para que puedan ayudar en el caso de que se prolifere la procesionaria, pues puedan ayudar a que se vayan alimentando de esas orugas. Evidentemente, si tenemos jardín, somos responsables de supervisar el estado. Si tenemos pinos, pues vigilar pues, el que no se vaya produciendo esto y si vemos que sí, pues tomar medidas. ¿Cómo podemos tomar medidas? Pues si detectamos nidos en nuestro domicilio, deberemos sanear las ramas del árbol, evitando los días de viento, ya que la vía aérea puede extender los pelos tóxicos. Súper importante. De hecho, yo solo una vez me he encontrado con este problema y era paseando, yo vivía en ese momento ya en el campo, y un día que se me ocurrió bajar a la ciudad, a Barcelona, me fui a pasear con mi perro por un parque, el Parque del Guinardó, y de repente vimos una hilera de procesionaria, nosotros nos alejamos un poco sin mayor miedo de lo que podía ocurrir, pero en ese momento sopló el viento y una de las orugas chocó, un segundo, por una de las patas de mi perro. Pues no tardó ni 5 minutos que esa zona, que no sé si fueron pues 4 centímetros, se le quedó en carne viva, ¿vale? Una herida completamente abierta. Lo primero que hice, evidentemente, es limpiarle la herida con chorro, yo llevaba una botella de agua, se la limpié con chorro y evité lo que os decía de frotarle con ningún paño ni nada, vigilando sobre todo que no se lamiera para que no se le pegaran los pelitos en la lengua. La verdad es que tuvimos suerte porque la cosa no fue a más, se quedó aquí en una herida. Si lamentablemente ya has pasado por varios episodios de este tipo, donde vives suele haber bastante procesionaria del pino cuando llega la primavera,
Te recomiendo que te pongas en contacto con tu veterinario de confianza para que te pueda recetar un medicamento para llevar contigo a modo de prevención. Es el corticoide que hemos comentado antes, pero es súper importante que te explique exactamente cómo ponérselo, cómo hacerlo y que lo tengas muy, muy claro. Recuerda que la prevención es la mejor medicina, pero si tienes la desgracia que tu perro se ve afectado por haber estado en contacto con alguna oruga procesionaria, esperamos que toda esta información pueda ayudarte y le trates lo antes posible para no agravar su estado. Te recuerdo que puedes encontrar más información sobre nosotros en nuestra web www.perropositivo.com o en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, donde tenemos colgados algunos resúmenes de encuentros de clases grupales. Gracias por escucharnos una vez más y nos vemos muy pronto.